Muchísimas gracias, compañera. El gusto es mío. Un saludo a todos y a todas los que están escuchándonos y que están participando. Gracias al compañero Martín por la invitación también y bueno, y a Gonzalo, con quien militamos hace mucho tiempo en la universidad. Me encantó lo que dijiste, Gonzalo, me encantó todo, muy completo. Y me parece que muy necesario, y de hecho yo voy a retomar o sacar algunas de las cosas que el compañero dijo, como para introducir algunos temas que en ese análisis histórico que hizo Gonzalo podemos profundizar o podemos estudiar un poco más o poner en discusión, ¿no? Voy a empezar por este tema, voy a empezar para hablar de algo que a veces incluso se lo confunda, ¿no? Y que tiene que ver también con esto que se hizo viral, esto del techo de cristal. Cuando hablamos de la brecha salarial entre varones y mujeres, aunque me gustaría hablarlo en un sentido más diverso, pero voy a contarlo en este sentido. Cuando hablamos de la brecha salarial, hace poco un día internacional se celebró o se conmemoró o se puso en tela de juicio un día internacional en función de esto, ¿no? De las diferencias salariales que tenemos trabajadores y trabajadoras. Y la verdad es que en otros lugares del mundo sucede o se interpreta y se entiende a la brecha salarial de una manera donde un varón realiza la misma tarea que una mujer y la mujer cobra menos que el varón. Acá, en nuestro país, no obedece a esos parámetros la brecha salarial. Y a mí me gustaría tal vez explicar un poquito a qué obedece y con qué tiene que ver, con qué se relaciona. Y obedece a dos factores, vamos a dividirlo de manera, que son las diferentes segregaciones. Una es la segregación ocupacional horizontal, que ¿qué significa esto? ¿No? Es igual a la manera en que las mujeres nos insertamos en el mundo laboral, o la diversión sexual del trabajo, ¿no? Entonces nosotras tendemos a trabajar como enfermeras, docentes, empleadas públicas, ¿no? Más para el lado de la secretaria, trabajo de casas particulares, etcétera, etcétera. Esa es la gran tendencia, ¿no? Esa división sexual del trabajo hace que nosotros se desempeñemos en estos trabajos y que los varones se desempeñen más en la industria o en sectores productivos de la industria, en el transporte, o bueno, en otro tipo de labores que suelen estar, a diferencia de estos otros que hacemos nosotras, mejor remunerados en el promedio salarial, ¿no? Suelen cobrar muy bajo las maestras, suelen cobrar muy bajo las enfermeras. De hecho, cuando se discute en la Argentina la ley 1420, se discute qué va a percibir la maestra. Y se discute que perciba un subsidio, no un sueldo. Un subsidio, porque su ingreso iba a ser subsidiario del principal del hogar, que era el del marido, el del esposo. O sea que fíjense dónde podemos encontrar el origen de por qué tal vez en promedio salarial está bajo el salario docente, ¿no? Que aproximadamente el 75-80% son mujeres. Bueno, este es un primer aspecto de la brecha salarial, ¿no? La división sexual del trabajo, la segregación horizontal, como le quieran decir, es decir, la diferente inserción en los trabajos existentes. Otra parte de esa brecha, otro Bueno, ¿soy yo o se cortó? Se cortó. Ah, bueno. Bueno, a ver, vamos a esperar un minutito, a ver si vuelve la compañera. Mientras tanto,
Voy a leer algunas de las... Hola, Ahí está. regresé. Siga. El complot tecnológico es así. Justo cuando te toca hablar, te quedas sin internet y esas cosas. No sé hasta dónde me habrán escuchado, pero estaba hablando del techo de cristal, de la segregación ocupacional horizontal, ¿no? Y es que ahí las mujeres integramos y ocupamos los puestos laborales más bajos. Y que por ende también tienen menor remuneración. Suele haber menos mujeres gerentes de empresas, menos mujeres juezas, suele haber menos, mujeres maquinistas, a pesar de que hoy es con botoncito, o sea, ya ni siquiera el fundamento de que somos menos fuertes físicamente que los varones nos hace ser maquinistas, y así sucesivamente. Entonces, de ese análisis de la realidad vamos a obtener que el promedio de todos esos salarios de esas mujeres, suponte que los ponemos en una bolsa, y ponemos en otra bolsa el promedio del salario, todos los salarios de los varones, y sacamos un promedio de ambos, y los comparamos, vamos a obtener la brecha salarial. Nos va a dar el resultado que mundialmente se lo conoce, y acá en Argentina también, el otro día vi un estudio de Mercedes de Alessandro, en el sentido que es una diferencia salarial en promedio del 26% menos ganamos las mujeres que los varones. Pero es importante haber desarrollado este problema de una manera correcta o más clara para poder solucionarlo mejor. Porque si nosotros vamos a interpretar que es una misma tarea que se percibe diferente sueldo, vamos a equivocar el camino de la solución de ese problema. Y un camino, yo siempre decía, no, bueno, queremos eliminar la brecha salarial, bueno, aumentemos el salario de los enfermeros, aumentemos el salario de los docentes, y empecemos, digamos, y ahí vamos a ver también, y trabajemos para que haya diversidad en la inserción laboral, Esto es muy importante, que pueda haber mujeres maquinistas, así también como que pueda haber varones trabajadores de casas particulares en el rubro doméstico, ¿no? Esto también está bueno explicarlo y compartirlo y conocerlo, porque nadie nace sabiendo estas cosas. Después de que se hizo viral ese video del techo de cristal, yo le empecé a preguntar a un montón de compañeros y compañeras, che, ¿qué es el techo de cristal? Che, y casi nadie lo sabía. Casi nadie lo sabía, está bien. Pero, digo, son momentos donde lo que no sabemos también es bueno averiguarlo, preguntarlo, reconocerlo. Tal vez peor, no está mal no saber, lo que está mal es fingir que se sabe, capaz. Y yo creo que estas cuestiones son importantes ponerlas en debate. Otra de las cosas que tal vez me gustaría compartir con ustedes y conversar es... no me quería olvidar de algo. Algo que dijo Gonzalo también. Acá la brecha salarial obedece a estos factores y no a que hacemos una misma tarea las mujeres y los varones y cobramos distintos. Para mí, ¿saben por qué? Porque existe el principio de igual remuneración por igual tarea consagrado en el artículo 14 bis, que fue un artículo que en definitiva existe gracias a que existió antes la Constitución del 49. Porque si no, no hubiera existido ese artículo 14 bis. Si bien es un artículo que pone la fusiladora en la Constitución, después de derogar una dictadura que deroga una constitución de un gobierno democrático, gran paradoja, si bien fue así, yo creo que fue el no poder tapar el sol que significó el nivel de conciencia que tenían los trabajadores en esa época. No se podía contra ese nivel de conciencia tan aferrado, entonces ahí quedó el artículo 14 bis. Bueno, y otro de los temas que también quería brevemente introducir, porque la verdad que fue un trabajo colectivo, que fue lo de teletrabajo, lo quería introducir también porque nosotros intentamos en ese trabajo, en esa ley, afrontar un desafío que es el desafío de cómo permanecer en el ejercicio laboral con dignidad
con derechos y no romper las máquinas, y no romper las máquinas, ¿no? Y más en un contexto difícil, y aparte en un contexto difícil que va a seguir siendo difícil para más adelante, porque estamos también en una etapa de transición, y estamos en una etapa donde estamos pasando de lo que podríamos decir cosas viejas hacia cosas nuevas, entonces es un proceso también de aprendizaje, Bueno, y en ese entendimiento es que trabajamos en una ley que a mí me enorgullece un montón porque creo que respetó la tradición del derecho laboral argentino y su tradición profundamente protectoria hacia las personas que trabajan. Tiene agregados diferentes, o sea, en un reclamo de los colectivos de mujeres y de la diversidad, de que todas las leyes que se sancionen en el Congreso de la Nación posean perspectiva de género, y el lenguaje también de esas normas sea inclusivo y contemplativo, es que no utilizamos la palabra trabajador o trabajadora en la ley de teletrabajo, la 27.555, sino que decidimos ponerlo persona que trabaja. Y fue polémico también. Y fue también, digamos, fruto de discusión, porque bueno, pero al final persona que trabaja, estamos sacando la palabra trabajador, con lo que todo eso vale para nosotros. O sea, quienes provenimos de familias trabajadoras, quienes somos trabajadoras y que seremos y seguiremos siendo trabajadores y trabajadoras. No es negar una identidad, sino que lo que intentamos hacer es que con el mismo trasfondo protectorio también pensemos en normas que sean mejores en esos sentidos, ¿no? Y lo que quiero decir sobre la ley, que me interesaría resaltar, porque creo que es un debate que también hay que dar a futuro, es que introducimos ahí las tareas de cuidado, expresamente dichas, ¿no? Denominadas, tareas de cuidado, y que permiten una flexibilización horaria en el sentido favorable al trabajador, ¿no? No flexibilización horaria en el sentido perjudicial al trabajador, ¿no? Porque, bueno, los empresarios a veces demandan flexibilización, pero cuando hay flexibilización de las normas en favor de los trabajadores, es un problema, ¿no? Esto se dio un poquito con la discusión de la reversibilidad también de la ley. Y ahí se permite la introducción de la jornada laboral a las personas que, además de estar haciendo teletrabajo, tengan que estar cuidando. Por ejemplo, yo en este momento. Falta un poquito. Justo, hoy es un día perfecto. Bueno, y entonces, además de interrumpir la jornada, por estar haciendo tareas de cuidado, también se puede reducirla, hasta incluso reducirla. Bueno, creo que eso también es algo que tenemos que contemplar a futuro, ¿no? Los trabajos del cuidado, las tareas del cuidado. Hay también en Argentina, como bien decía Gonzalo, somos también modelo en ese sentido, en un proyecto que tanto también trabajó Héctor Recalde, el de trabajadoras de casas particulares, nos pone ya con un nivel alto para discutir el tema de los cuidados, ¿no? Porque ya tenemos estos antecedentes tan importantes. ¿Y saben cuál era el antecedente previo al de trabajadoras de casas particulares? Fue un proyecto de Delia Parodi que presentara previo a que se haga al golpe de Estado del 55, cuando ella era diputada nacional. Hay un discurso de ese día de ella, que lo recomiendo, es maravilloso, es de un nivel de actualidad y de avanzada impresionante, y ella catalogaba a las tareas de cuidado como con 3 conceptos, ¿no? Los 3 conceptos eran trabajo, solidaridad y cooperación, ¿no? Y que todo eso se presentaba vez cuando se cuidaba, por ejemplo, a un niño, una niña, a un adulto mayor, ¿no? Y cómo regular derechos en ese marco, ¿no? Contemplando además a la persona humana en el centro. Me parece que lo recomiendo ver, nosotras en los cuadernillos de mujeres sindicalistas, este es el momento del chivo,
que los pueden encontrar en Sindical Federal, es una página web, y ahí hay una solapa que dice Mujeres Sindicalistas, y están los cuadernillos de formación, donde está el tema de la brecha salarial, donde está lo de cuidados, el discurso de Delia Parodi y tantas otras cosas más, que por ahí si a ustedes les interesa profundizar o ver algo, está bueno para como material, como insumo, como herramienta. Bueno, ahí lo tenemos a ese discurso completo si lo quieren ver. Así que bueno, quedo a disposición, compañeros y compañeras, muchas gracias por escucharme y por estar acá con ustedes.